sabemos que tenemos fracciones y la forma más fácil es evitar las fracciones. Vamos a eliminar las fracciones utilizando el método del MCM. Para esta ecuación tenemos un 3, un 8 y un 6. Mitad, 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 tercera. Tenemos como MCM 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24. ¿En qué consta el método de MCM? Multiplicar por 24 toda la ecuación. Entonces, al decir multiplicar por toda la ecuación, también es válido decir que el 24 va a ser dividido por cada uno de los denominadores y multiplicar el resultado por el numerador respectivo. Entonces, 24 al dividirlo entre 3 obtenemos un 8 multiplicado por el numerador más 24 dividido 8, 3 multiplicado por el numerador igual 24 dividido 6, 4 por su respectivo numerador. Ahora tenemos una ecuación lineal en donde lo único que tenemos que quitar son los paréntesis. Los vamos a operar para que estos desaparezcan. El número que está delante de cada paréntesis multiplica el binomio que está dentro. 8 por x, 8 por menos 2, 3 por x y 3 por 1, igual 4 por 5. Como toda ecuación, vamos a dejar las literales de un lado y los números que no tienen literal del otro. Tenemos un 8x, un más 3x, igual 20. Este 16 negativo, al pasar al otro lado de la igualdad, se convierte en más 16 y el más 3 en menos 3. 8 más 3, 11x, igual 20 más 16, 36, menos 3, 33. Podemos seguir para encontrar el valor de x, pero hay que ser muy cuidadoso a la hora de leer en un examen qué es lo que se nos está pidiendo. Encuentre el valor de 11x. 11x tiene un valor de 33, que corresponde a nuestra opción C. Veamos este problema. Tomamos el intervalo cerrado 0,1, lo dividimos en 3 y pintamos el tercio de en medio. Nos quedan 2 tercios sin pintar. El intervalo que va de 0 a 2 tercios y el intervalo que va de 2 tercios a 1. Acá podemos ver que tenemos un pequeño error, ya que aquí el intervalo sin pintar en realidad está hasta 1 tercio y el otro de 2 tercios a 1. Cuando dice que se pinta el tercio de en medio, se refiere a esta parte. Los dos tercios que quedan a las orillas también se dividen entre 3 y se pinta el tercio de en medio, es esta parte. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto mide lo que no está pintado? Acá hay que tener mucho cuidado porque no nos están pidiendo lo que está pintado, sino lo que no está pintado. Muy bien, si yo tengo el intervalo de 0 a 1, esto me simplifica tener que hacer cálculos complejos. Si yo divido entre 3 la unidad, en realidad tengo 1 tercio. Y si yo ese 1 tercio lo divido entre 3,
en realidad lo estoy convirtiendo en un noveno. ¿Cómo sé que es un noveno? Porque multiplico un tercio por un tercio. Quiere decir que esta porción en blanco, esta otra y esta tienen un noveno de tamaño. ¿Cuántos espacios hay en blanco? Hay 4 espacios de 9 espacios posibles. Esto me simplifica mucho dar con la opción de respuesta correcta, debido a que se trata de la unidad. Claro, si se tratara de otro valor mayor o diferente a 1, simplemente hago la división de esa nueva unidad entre 3 y luego otra vez por un tercio o dividido 3 para saber a cuánto equivale cada novena del tamaño de la recta. Vemos que aunque es un problema de intervalos, se termina resolviendo por fracciones. Veamos este problema. Un árbol está sembrado frente a un poste de electricidad de 6 metros de altura. Debido a la inclinación de los rayos del sol, el poste hace una sombra sobre el suelo de 8 metros de largo, mientras que la sombra del árbol es de 2.4 metros de largo. ¿Cuál es la altura del árbol en metros? Bueno, podemos hacer un esquema de lo que está sucediendo. Me están diciendo que tengo un poste y me están diciendo que también tengo un árbol. Cuando el sol incide sobre los objetos, se genera una sombra. Vamos a suponer que la sombra que se genera es esta, y para el árbol es esta. Como se supone que tanto el árbol como el poste están en el mismo plano y en el mismo horario, el ángulo del sol para formar la sombra es la misma. Esto quiere decir que tenemos dos triángulos que son semejantes. Dicho en otras palabras, comparten los mismos ángulos, solo que sus tamaños cambian. Esto quiere decir una simple proporción. Recordemos que para resolver una proporción necesito 3 datos conocidos, porque tengo un valor que es la incógnita. En este caso, vamos a comenzar por lo que conocemos. Dice que el poste de electricidad mide 6 metros de altura, 6 metros de altura, y produce una sombra de 8 metros de largo. Ahora, lo que se me está pidiendo es la altura del árbol. Recordemos que los 6 metros, al ser altura, y esto ser una proporción, del otro lado de la igualdad en el numerador deberá de ir la incógnita. En este caso le colocaremos una X, es la altura del árbol, y la sombra que produce es de 2.4 metros. Tenemos una simple proporción. Algunos pensarán que por tener punto decimal, la proporción puede ser un poco complicada. ¿Cómo se resuelve una proporción? Una proporción me dice que la multiplicación de los términos que se encuentran en la diagonal es igual a la multiplicación de los números que se encuentran en la otra diagonal. Esto quiere decir que 6 multiplicado por 2.4 y dividido entre de 8 me da el valor de X. Bueno, puede parecer complicado en primera instancia, pero veamos. 6 por 2.4 dividido 8. Una forma fácil es obviar el punto decimal. Vamos a hacer la operación de esta manera. 6 por 24 dividido 8. ¿Por qué lo he hecho? Porque me he dado cuenta que el 2.4, al no tener el punto y convertirse en 24,
es un múltiplo de 8 o comparte factores con el 8. Entonces copio el 6 y yo sé que 24 dividido 8 es 3. 6 por 3, 18. Sería un error pensar que la respuesta es 18 metros. Recordemos que al inicio quité el punto, simplemente lo vuelvo a agregar. Entonces, la respuesta es 1.8. Vemos que no aparece como tal, pero sí aparece el 1.80. Recordemos que el 0, después del punto decimal, pierde su valor o pierde su interés. Entonces, 1.8 en realidad es lo mismo que 1.80. Vemos como una simple proporción resuelve un problema que habla de alturas y sombras que generan triángulos rectángulos, en este caso triángulos que son semejantes. Un pizarrón de 250 centímetros de largo y 80 centímetros de altura tiene una cuadrícula de 2.5 centímetros por lado. ¿De cuántos cuadros consta el pizarrón? Este es un problema bastante sencillo, simple aritmética. Tenemos un pizarrón, vamos a asumir la figura de la pizarra y nos están diciendo que está lleno de cuadrícula. ¿Cómo determino cuántos cuadros puede tener el pizarrón? Es bastante sencillo. Todos los cuadrados son del mismo tamaño. Por lo tanto, yo multiplico X por Y, base por altura, filas por columnas. Entonces, el problema es que en este momento yo no sé cuántas filas hay o cuántas columnas hay o cuántos datos tiene la parte vertical y la parte horizontal. Sé que el largo de la pizarra son 250 centímetros y la altura 80. Esto quiere decir que al conocer que cada cuadrícula tiene un tamaño de 2.5, basta con hacer una simple división. 250 entre 2.5. Para evitar usar decimales, vamos a hacer lo siguiente. Al 2.5 le hemos retirado el punto, pero al 250 le agregamos un 0. Esto hace que la división sea muy fácil. 2500 entre 25, vemos que el número es el mismo, 25 dividido 25 es 1 y copio los dos ceros. Hay 100 cuadros a lo largo. Veamos qué sucede a lo ancho. Tenemos 80 dividido 2.5, hacemos el mismo procedimiento. Agregamos un 0, quitamos el punto. Por cada 100 unidades, el 25 cabe 4 veces. Por cada 100 hay 4 25. Y si tengo 8 centenas, es fácil multiplicar 8 por 4 igual a 32. Esto es en altura. Para determinar entonces, nos toca multiplicar fila por columna. 100 por 32. Al tener ceros, la multiplicación se vuelve más sencilla. 1 por 32 y agregamos los dos ceros. 3200, que corresponde a nuestra opción C. Este problema nos presenta una figura de un par de triángulos. Y el enunciado dice, si AC, o sea, la distancia de A a C, es igual a la distancia de B a C, la distancia de D al punto E es perpendicular con la línea AB y la línea BC no es perpendicular con AD. Entonces, el valor del ángulo X
es. Bien, el enunciado puede ser un poco confuso, pero al tener la figura, pues la cosa se pone un poco más simple. Vemos unos triángulos, vemos letras y vemos un ángulo, y nos piden determinar el ángulo X. Algunos podrían pensar que hay que utilizar trigonometría, triángulos, rectángulos, funciones trigonométricas, saber qué es hipotenusa, catetos. Sin embargo, la figura, aunque se ve un poco complicada, en realidad yo me tengo que concentrar en el triángulo que me interesa. El triángulo que me interesa es el que tiene como vértices A, D y E. Vemos que acá hay un cuadro, esto indica 90 grados, y por lo tanto, este cuadro de este lado, sabemos que si es una línea, el giro completo es 180, por lo tanto, donde está E, también hay 90 grados. Tenemos 43 en A, y vamos a hacer un esquema aislando el triángulo. Entonces, acá donde está E, tenemos 90, donde está A, tenemos 43, y donde está la D, tenemos la X. Acá vamos a utilizar algo conocido como ley de 180 grados. ¿Qué establece dicha ley? Que todo triángulo, no importa su forma, la suma de sus tres ángulos internos debe dar 180. Entonces esto es tan sencillo como decir 180, le resto 90, le resto 43 y tenemos una simple operación aritmética. La resta de 180 con el 90 y el 43 da como resultado 47 grados, que corresponde a nuestra opción B.